aparato responsable de la producción de GnRH está muy sensible, de tal manera que pequeñas cantidades de gonadotrofinas, de FSH, LH, de estrógenos, inhiben al gonadostato, porque es muy sensible. Y eso es parte de la prepubertad. Por eso es que el eje está inactivo en el caso de la prepubertad. Por eso existen niveles bajos de gonadotrofinas, niveles bajos de estradiol. En cambio, en la pubertad, cuando se inicia la pubertad, hay una desensibilización del gonadostato. La pregunta que hasta ahora no se puede responder es por qué se desensibiliza y por qué el ser humano entra en ese periodo de la pubertad. Sabemos por qué debe entrar. ¿Por qué debe entrar a la pubertad? Porque el ser humano tiene que terminar de crecer, tiene que desarrollar caracteres sexuales, tiene que madurar el aparato reproductor y tiene que madurar su tejido óseo. O sea, por esos 4 motivos entramos a la pubertad. Ahora, ¿por qué algunos se adelantan, otros se atrasan? Entonces, esos momentos biológicos a veces es difícil de entender. Lo único que uno tiene que reconocer es que hay un concepto en fisiología que se llama timing. El timing es que todo hecho biológico tiene que darse en el momento preciso. Si se da antes o si se da después en cada individuo, puede ser que eso no tenga el mismo efecto. Entonces, es muy importante este fenómeno de desensibilización del gonadostato y cómo pues se inicia en la pubertad y cómo incrementa la respuesta de la pituitaria y la liberación consecuente de la FSH, LH y por supuesto esto va afectando el ovario, el crecimiento folicular y el incremento de los niveles de estrógeno. ¿Ok? Eso es lo que sucede en la pubertad. La secuencia de los cambios de la pubertad en el varón. Primero, por supuesto, ¿quién debe entrar a tallar? O como una evidencia, o mejor dicho, cómo todo lo que hemos hablado se traslada a la clínica. ¿Cómo yo me doy cuenta que el varón entra a la pubertad? Por el volumen testicular. No hay otra manera, porque tendría que sacarle sangre para ver sus hormonas. Pero si un varón aumenta el volumen testicular, ya comenzó la pubertad. Y ese volumen testicular, cuando llega a ser más de 3 centímetros cúbicos, es cuando el varón entra a la pubertad. Y ahí comienza primero la aparición del vello, ¿no? Que se llama pubarquia, después el desarrollo peniano y después la aparición del vello axilar y todo completo, ¿no? En este interín, el varón cambia de voz, ¿no? Ustedes han visto que el varón entra... ¿Quién estudia en colegio mixto acá? Levanten la mano. Ya, en colegio mixto. Con ustedes han estado en colegio mixto. A ver, los varones, ¿cómo ven a los 11 años a las mujeres? Una mujeraza, ¿no? Una mujeraza, tremenda mujer. En cambio, el varón una filtrata, ¿no? La mujer ya regla, a los 11, 12 años, el varón nada. En cambio, cuando llegan a quinto y media, ahí sí voltean la mirada, hasta la quieren degollar, ¿no? Altazas, ¿no? Entonces, ahí es donde ese desfase es la que explica, digamos, la secuencia diferente que tiene el hombre y la mujercita. Este aparatito sirve justamente para medir el volumen testicular, ¿no? Aunque los residentes de mi servicio le dicen el rosario endocrinológico, ¿no? Porque comienzan a rezar, comienzan por acá, y cuando terminan acá dicen, oh Dios mío, ¿no? Pero bueno, este se llama horquilómetro de Prader, ¿no? Y esto evita hacer exámenes por gusto para saber si un varón está entrando a la pubertad. Porque yo para saber si un varón está entrando a la pubertad, yo tendría que dosar FSH, LH, testosterona para ver cómo está. Pero si yo tengo un varón que ya está con el volumen testicular 4, yo puedo decir que entró a la pubertad, sin necesidad de hacer análisis. Y este es un aparatito bien sencillo que permite pues correlacionar una correlación exacta con los niveles de andrógenos en el varón. Y miren, es tan importante recordar esto porque el andrógeno que se activa en la pubertad viene ¿de dónde? Del testículo. Pero esa activación ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? De la hipófisis, del hipotálamo. O sea, ¿el orden cuál es? Cuando un niño entra a la pubertad, ¿el orden cuál es? ¿Dónde se tiene que activar la hormona? Acá. De acá viene la activación. ¿Hacia dónde? Al testículo. Y el testículo produce la testosterona. O sea, quiere decir que en cada evento que inicia la pubertad, este tiene que aumentar de volumen. Si no aumenta de volumen, y yo veo que la persona tiene rasgos de caracteres sexuales, quiere decir que el andrógeno no viene de acá, miren, no viene de ahí. Entonces yo tengo que buscar otras causas de la producción de andrógeno. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo veo que el testículo no aumenta de tamaño, entonces yo digo, ¿el andrógeno de dónde viene? No viene del testículo. Viene de un ovario, si es que es mujercita, o viene de la suprarrenal, si es que está un varón.
Entonces tengo que buscar otras fuentes de andrógenos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que los andrógenos se pueden producir en la suprarrenal, se pueden producir en el ovario, se pueden producir en el testículo. O sea, estos tres tejidos tienen capacidad para producir andrógenos. Eso no se olvide. ¿Ok? Entonces, en clínica ya le van a enseñar a diferenciar de dónde viene en cada situación patológica, ¿no? Esta es la secuencia de la mujercita. ¿Qué es lo que aparece primero? El botón mamario, ¿no? Les crece, a algunas les duele, aparece a un lado, después aparece en el otro, después aparece el vello, ¿no? Recuerden que el vello, en realidad, en el Perú, en esta zona de Latinoamérica, hay mucho paciente lampiño, ¿no? O sea, esto no es un buen signo de desarrollo puberal. Pero entre la telarquía y la menarquia hay 2 años. Por eso, por ejemplo, ¿tú cuándo has arreglado? Queda tu primera regla. ¿No te acuerdas tu primera regla? ¿Tú cuándo arreglaste la primera vez? ¿A los? 14. Ya. Si arregló a los 14 y entró a la pubertad a los 12. ¿Tú cuándo arreglabas? 11. 11. Si entró se arregló a los 11, comenzó a los 9. ¿Tú cuándo? Ah, no, tú no puedes. Tengo 7, voy a todo. 2 años de diferencia entre la telarquia y la menarquia. De tal manera que estos son los conceptos que condicionan las hormonas ováricas. La telarquia, desarrollo mamario; la adrenarquia, pubarquia, que es el vello púbico o axilar; y la menarquia, el inicio de la menstruación. No se olviden esos términos. Bien, y acá está el ciclo menstrual normal como consecuencia de la activación en el ovario, ¿no? Miren cómo hay una fase folicular, hay una fase de ovulación y hay una fase lútea. La fase folicular, por supuesto, la inicia la FSH, donde hay desarrollo del folículo ovárico, preparación para la ovulación, y generalmente dura entre 10 a 14 días. Y la ovulación, por supuesto, significa la liberación del ovocito del folículo. Y la fase lútea viene lo que sucede después de la ovulación. O sea, tiene que haber ovulación para que suceda de manera eficiente la fase lútea, que implica desarrollo del cuerpo lúteo, preparación del endometrio, y usualmente dura lo que diferencia totalmente el ciclo, lo que dura totalmente el ciclo menstrual. Bien, dentro de la fase folicular hay una fase folicular temprana. Miren, muchos folículos inician desarrollo de el ovario en cada ciclo. Baja concentración de estrógenos al final de la fase lútea hace un feedback. O sea, cuando ya termina la fase lútea, la última fase, ¿no? esa bajada de estrógenos hace que también se active por feedback el incremento de la secreción de FSH. Y la FSH comienza el estímulo, nuevamente al estimularse, nuevamente comienza a crecer otros folículos. Y los folículos comienzan a producir estrógenos. Y los estrógenos otra vez hacen un feedback negativo con el hipotálamo, ¿no? Y pituitaria. De este modo se suprime la FSH, pero al incrementar el pico vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Es lo que sucede en la ovulación. Entonces acá ustedes pueden ver cómo esta célula pregranulosa alrededor del folículo se divide y se diferencia en capa granulosa; el estroma ovárico se diferencia en la capa de la teca, y el folículo aumenta el fluido e incrementa el volumen. Todo esto sucede mientras va sucediendo, va desarrollando el folículo, ¿no? Esta es la fase folicular tardía. Usualmente un folículo se hace dominante mientras los otros van hacia la atresia. El nivel elevado y sostenido de estrógenos produce retroalimentación positiva a la pituitaria, es decir, va aumentando los estrógenos, sucede un aumento en pico, más o menos al 14º día, y ese pico estimula al LH. Y la LH es la que provoca la ovulación. Entonces, y produce la maduración del ovocito, ¿no? Eso también recuerden, es la LH. La LH estimula prostaglandinas y proteasas que dirigen a la ruptura de la pared folicular. El ovocito es liberado de su unión a la pared folicular y de esta manera es expulsado del ovario. Y la fase lútea es la fase que viene después de la ovulación. El folículo ya está roto y este folículo roto desarrolla el cuerpo lúteo. Bajo la influencia de quién? Del LH, tuvo un pico, ¿no? Y el cuerpo lúteo inicia secreción ¿de qué? De la otra hormona, que es la progesterona, que es de la segunda fase, de la fase luteal. Y la actividad folicular, por supuesto, disminuye y el cuerpo lúteo al final involuciona, después de 14 días,
al no ocurrir el embarazo, involuciona el cuerpo lúteo, porque recuerden que el cuerpo lúteo puede seguir funcionando si es que llega ese óvulo fecundado en la primera etapa, ¿no? Y el nivel de progesterona y estrógeno baja totalmente y ahí viene pues la menstruación. Ahí está el desarrollo del folículo, ¿no? Sucede la ovulación porque conforme madura el folículo aumenta la presencia de estrógenos, aumenta la LH y acá hay una especie de retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque el incremento de estrógenos incrementa la producción de LH. O sea, el mecanismo de regulación al momento de la ovulación es de retroalimentación positiva. Queda el folículo sin el ovocito y el cuerpo lúteo se forma produciendo progesterona, dura solamente 14 días más o menos y luego involuciona. Y al final se queda el ovario sin estrógenos y sin progesterona, ¿no? Bien, y ustedes pueden ver acá las modificaciones como consecuencia del endometrio. Por eso es que el endometrio también tiene su fase folicular y la fase lútea. La fase folicular, donde hay predominio de estrógenos. En la fase lútea, predominio de progesterona. La fase folicular, endometrio proliferativo, porque el estrógeno es proliferativo. Y la progesterona produce un endometrio más redundante, ¿no? Hay engrosamiento en una, incremento de la vascularidad, ¿no? Y las glándulas se hacen rectilíneas, en cambio la otra ya se hacen tortuosas, se dilatan, tiene otro aspecto, ¿no? Hasta aspecto espiral la describe, ¿no? Y la caída brusca de las hormonas, ¿ya? Dirige a la regresión del endometrio y ruptura de los vasos sanguíneos y hemorragia uterina. Es decir, esto sucede si es que no se mantiene la producción de progesterona por parte del cuerpo lúteo. Y eso no se da cuando el óvulo no está fecundado y se anida, ¿no? En el endometrio. Entonces, esto es muy interesante con respecto a la pubertad y cómo explicar el mecanismo que inicia esa desensibilización. Es muy difícil de explicar, hay muchas teorías. Hay la teoría del reloj biológico, en la cual está implicada la melatonina. Hay la teoría somatostática, donde dice que la mujer o el hombre tiene que tener un peso mínimo para comenzar la pubertad, ¿no? La teoría de la melatonina. La teoría gonadostática, que es la que está más vigente, que es la teoría de Grumbach, ¿no? Que tiene que ver con la sensibilización o desensibilización del gonadostato. Esta es la teoría gonadostática de Grumbach. Y la teoría de los opioides endógenos, que fue planteada hace mucho tiempo, pero que no le han restado importancia en los últimos años. Bueno, en la pubertad también hay adolescencia, ¿no? Hay que comprender también eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla, ¿no? No me acuerdo si a ustedes les dije que, por ejemplo, la consulta en pediatría ha variado con los años. Ahora, antiguamente el pediatra pues se dirigía a la mamá: señora, su hijo tiene que tomar esto, señora, su hijo tiene que hacer, señora, su hijo, dirigiéndose a la mamá o al papá. Pero ahora la consulta es al niño: tú tienes que tomar esto. A un niño de 5, 6, 7, 8 años hay que decirlo. Por eso hasta en investigación ustedes han visto que ya no solamente hay consentimiento informado de los padres, hay lo que se llama el asentimiento de los niños. Si el niño no quiere participar en el estudio, aunque papá y mamá quieran, a la porra, el niño es el que manda, ¿no? Entonces eso se llama asentimiento, para que vean que ese trato de comunicación ha variado con el tiempo, ¿no?